Jesucristo y te necesitamos para todo ello. Pues ayúdanos en el nombre y por los méritos de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Pues ya que hemos ido a Proverbios, vamos a continuar en Proverbios. Vamos ahora a mirar dos versículos en Proverbios capítulo 26, versículos 4 y 5. Proverbios 26, 4 y 5. Nosotros no vamos a hacer un resumen de la Epístola a los Corintios y tenemos que centrarnos en lo que es la porción del capítulo 11 que nos corresponde hoy. Dice Proverbios 26, 4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Siguiente. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Y nos toca vivir en un mundo que está lleno de insensatez y de necedad. Es un mundo que ha decidido vivir de espaldas a Dios, no tomar en cuenta el consejo de Dios. Y en el libro de Proverbios, el necio es el que no toma el consejo. Y no hay que hacer un gran esfuerzo, ¿verdad?, para ver cómo anda este mundo. Cada uno podéis pensar y ver detalles de la evidencia de lo insensato y lo necio que es este mundo. Pero nos dice, voy a poner por favor, Proverbios 26, 4, nos dice que no respondamos al necio de acuerdo a su necedad. Entonces, ahí tenemos un trabajo. Nosotros no podemos responder a este mundo en la manera en que a este mundo le gustaría, ¿no? Jactándonos, enorgulleciéndonos, entrando en debates y en discusiones y todas estas cosas. No es lo que nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, debemos hacer. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Si respondes como ellos, pones en evidencia que no hay mucha diferencia, ¿no? Pero luego dice, en el 5, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. De alguna manera hemos de responder a la insensatez y a la necedad, pero yo por lo menos necesito sabiduría. Necesito sabiduría de lo alto, que el Señor me ayude y me guíe y me dé entendimiento, porque si no, pues no sé hacerlo. No lo sé hacer. Entonces ahora, en el capítulo 11 de Corintios, nos encontramos con un Pablo que va a responder a los que de Corinto le están provocando y están minando su autoridad y están diciendo que Pablo no es apóstol, que él no estuvo en realidad viviendo propiamente con el Señor Jesucristo y además que tiene muchos defectos y se va a sentir, verse obligado a responder de una manera que él no quiere hacerlo. Él no quiere responder al necio conforme a su necedad, no quiere hacerlo. Pero se ve impelido, y yo te diría más, se ve impulsado por el Espíritu Santo a responder al necio como corresponde a su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Y esto es lo que va a hacer Pablo.
Y espero que el Señor nos ayude, que me ayude a mí, que os ayude a vosotros a entrar y poder brevemente disfrutar de lo que es Pablo poniendo todo su corazón y sus sentimientos, sus emociones por defender el Evangelio y por hacer bien a los hermanos de Corinto, que les ama. Pues vamos a ello. En primer lugar, vamos a ir de los versículos 16 al 21 y vamos a ver cómo Pablo va a aclarar su proceder. Lo ha leído Judá, pero vamos a ir leyendo por tramos, ¿de acuerdo? Empieza Pablo diciendo: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo le gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Me parece que queda claro. Pablo va a hablar ahora y está hablando ahora unas palabras que él nunca quisiera hablar. Lo más lejos de que él desearía. Pablo entiende que la locura, en este caso, el hablar como loco y que pediros que me soportéis como si estuviera loco, lo que les está diciendo es: mira, la locura es el orgullo, es la jactancia, es la insensatez de creerse algo, la insensatez de pavonearse, de pensarse que uno sabe, que uno entiende, que uno comprende, que uno es grande. Eso es una locura, y jactarse de ello es hacerse loco. Y esto es lo que estaban haciendo los falsos maestros, los obreros fraudulentos que han mencionado al final, de lo que veíamos la semana pasada. Aquellos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo está diciendo: mira, enorgullecerse, la autoalabanza, el echarse piropos sobre uno mismo, el autorreivindicarse, eso es insensatez, es locura, no es juicioso. Y yo ahora lo voy a hacer, pero por favor os pido que no me tengáis por loco, porque yo nunca haría esto. Lo voy a hacer porque no puedo permitir que estos que están abusando de vosotros, estos falsos apóstoles y maestros, continúen así, manchando y arruinando lo que es el Evangelio, la obra de Dios en medio de su pueblo, que no la van a arruinar, pero no puedo permitirlo. Entonces os pido que me permitáis que hable como loco, recibidme como a un loco, para que yo también pueda jactarme un poquito, solo un poquito. Yo no voy a jactarme mucho, porque no es lo mío, no es lo que yo he aprendido de mi Señor Jesucristo, no es esto lo que Él me ha enseñado. Dice en el versículo 17, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Lo que hablo, no lo hablo
según el Señor. Y aquí aparecen falsos maestros, falsos obreros, personas que tuercen la Escritura y dicen, ¿ves, Pablo? ¿Te das cuenta, Pablo? No estaba siendo inspirado. Aquí Pablo habla por su cuenta. Y entonces otros pasajes como el del velo de la mujer, o que la mujer esté en silencio, o otros temas que podrían venirnos al pensamiento. Allí Pablo está hablando por su cuenta, no está bajo inspiración. Eso es lo que te dirá un falso maestro. Toda la Escritura es útil, inspirada por Dios, desde el principio hasta el fin. Útil para enseñar, para corregir, para instruir. Y Pablo está siendo inspirado aquí. Yo no tengo ninguna duda. Pero lo que Pablo está diciendo, lo que hablo, no lo hablo según el Señor. Mira, lo que estoy hablando, de verdad que me entristece. Me saca casi de quicio. Pero esto no es lo que yo he aprendido del Señor. Al Señor, lo que yo aprendí es que debíamos ser mansos y humildes de corazón, como Él lo fue. ¿Tú recuerdas alguna escena, algún momento en el que el Señor Jesucristo se jactara de algo? ¿Recuerdas algún momento en el que el Señor Jesucristo se enorgulleciera de los milagros maravillosos que hizo? ¿Recuerdas algún momento en el que Él se pusiera altivo, manifestando, lo podía haber hecho, su deidad? No lo hizo jamás. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Filipenses 3, voy a leerlo. Ya lo sabéis de sobras. Pero nunca es malo recordar la Escritura, ¿verdad? Filipenses capítulo 2. Al capítulo 3 ya llegaremos más adelante. Filipenses capítulo 2, desde el versículo 3. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y fue por su humildad, por su hacerse obediente, por su no aferrarse a ser igual que Dios, que Él obtuvo salvación para ti. Él se humilló, permitió que las criaturas le clavaran en una cruz, y fue por ti, por tus pecados. Él no tenía por qué pagar. Él no había robado nada. Él no había quebrantado la ley en ningún momento. Pero Él fue a la cruz del Calvario, obediente, humilde, sumiso. Dice que como cordero enmudeció, no abrió su boca y fue llevado al matadero. Entonces, estos falsos maestros que se autopromocionan, que se dan tanta pompa. Mira, he dicho que vivimos en un mundo lleno de insensatez y de necedad. Vivimos en un tiempo de autopromoción.
¿Sabéis lo que es esto? ¿Sí? No me digas. Ahora lo subo. Selfies, Instagram, todo, promoción, para que veáis lo guapo que soy, lo listo que soy, lo bien que yo lo hago. Vivimos en esta época. Autopromoción, autoalabanza, amor propio. Y Pablo dice que todo eso es locura, poco juicio, insensatez. Pero ahí estamos, nos han engañado. Y lo triste es que hay hombres que supuestamente son obreros, supuestamente son apóstoles, maestros, y todo lo que tú quieras, pero han entrado en esa autopromoción. Yo no estoy diciendo que uno no use las redes sociales para predicar el Evangelio. Es muy posible que si estuviera un Pablo en esta época, solo digo, es posible que usara las redes sociales, pero no promocionaría a Pablo, ¿eh? Me extrañaría mucho que pusiera una página web con su nombre y hablando de lo bien que él lo hace por encima de otros. Yo sí, hermano. Me extraña muchísimo que Pablo hiciera eso. Pablo dice, esto es lo último que yo haría, autopromocionarme. Y esto es lo último que un siervo de Dios debería hacer, autopromocionarse, porque nuestro Señor no lo hizo. Seguimos, dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Pero les tiene reservado una sorpresa, ¿no? Les está diciendo, yo, según Cristo, esto no lo aprendí de él, según la carne, ¿sabéis lo que es la carne? Sí. El amor propio, la carne. Aquello que debería estar clavado en una cruz y enterrado. Aquello a lo que no deberíamos responder y no deberíamos hacer caso. Pues hay quienes se glorían según la carne, y Pablo dice, también yo me gloriaré, también yo me voy a jactar. Pero voy a anticipar una bala que tiene ahí guardada Pablo. Pablo, ¿cómo se va a jactar? Pues si ya se lo ha dicho, si ya viene desde el principio de Corintios, en 1 Corintios 4:7, les dijo, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Acaso tienes algo que no te haya sido dado? ¿Acaso eres incapaz de reconocer la mano del Dios Todopoderoso obrando en nuestras vidas? ¿Yo me voy a gloriar en mí? ¿Voy a enaltecerme? ¿Voy a querer hacerme autopropaganda? Ahora te lo explicaré. Segunda de Corintios, en la epístola en la que estamos. Ya les ha dado pistas, ¿verdad? En el capítulo 10 y en el versículo 17, ¿qué les ha dicho? 10:17, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Si ya deberíais conocerme, Corinto. Y luego en Gálatas 6:14, como estamos muy cerca, podemos leerlo también. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque del mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero hay quienes en Corinto se glorían según
la carne. De buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. A ver, un momento. Ellos no se cortan un pelo, Pablo. Ya les ha llamado de todo. Ya les ha llamado falsos maestros, obreros fraudulentos, y ahora les dice necios otra vez. Pero cuando se dirige a los de Corinto, les dice, toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. ¿Qué os ocurre, hermanos de Corinto? ¿Estáis siendo contagiados? ¿Se os está pegando? ¿Estáis perdiendo la capacidad de discernir lo que es correcto y lo que no es correcto? ¿Viene un parlanchín? Sí, muy bien, habla muy bien y usa la Biblia. Pero no deja de ser un parlanchín. Además, aunque es muy listo y sabe muy bien manejar las redes sociales, se sabe que está asociado con personas que son peores que las que están descritas aquí en Corinto, que solo buscan aprovecharse de las ovejas. No buscan a ellos, no, buscan sus ofrendas y buscan todo lo que puedan sacarles. Se asocian con personas, voluntariamente lo hacen, con personas que aprueban y apoyan la teología de la prosperidad. ¿Se llama así? ¿Verdad que sí se llama así? La teología de la prosperidad, que Dios te enriquece y que Dios... Se asocian con estas personas. Personas que hemos visto negar todo el sentir de la Escritura. Que ellos no quieren asociarse con los pobres. Yo, calles de oro, ¿para qué quiero yo calles de oro en el cielo? Yo el oro lo quiero aquí. Aquí quiero el oro. Esto yo se lo he oído decir. Entonces, de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Apelo a vuestra sensatez. Toleráis, dice el versículo 20, puedes ponerlo en pantalla, toleráis si alguno os esclaviza. Bueno, ya lo ha dicho antes, ya les ha estado mencionando y recordando, ¿no? Dice, yo vine a vosotros, 11:4, alguno viene predicando a otro Jesús que el que hemos predicado y recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio, bien lo toleráis. Y luego les ha hablado de estos, sus detalles. Ahora, esclavizarles. ¿A qué se refiere con esclavizarles? Nosotros lo primero que podríamos pensar, en aquella época, en aquel momento, es en los judaizantes. Aquí está hablando de judaizantes. No te equivoques, Jordi. No está hablando de nadie de nuestra época. Cuando aquí usa el término permitís que os esclavice, va mucho más allá que el llevaros a querer mantener la ley, a los rituales ceremoniales. La mayoría de los lugares que he estado buscando y mirando mencionan que esta esclavitud va más allá. Esta esclavitud va a una esclavitud a tener un dominio sobre la mente de aquellos que los escuchan. Sobre la mente y... En mi caso, ya pueden tener ya los niños, o lo sacarán, pero les esclavizan. Y pastores, que van con el nombre de pastores y que van con el nombre de apóstoles y de maestros, pero que lo que buscan es su propio interés, buscan su propia autopromoción, buscan vuestro dinero, buscan lo vuestro, os esclavizan. No me diréis que no habéis conocido a nadie.
así. Yo puedo tener en el pensamiento ahora mismo 3, 4 nombres. Personas que, bueno, que hacen que su congregación trabaje para él. Y conocemos poco, porque tiene que haber cada cosa por ahí. Pero aquí es lo que estaba ocurriendo. Os esclavizan. Si alguno os devora, y lo que quiere decir con el os devora es la misma palabra que se usa acerca de lo que los fariseos estaban haciendo con las casas de las viudas. Iban allí con muy buenas palabras, con consuelo, a ver qué puedo sacarle a la viuda. O como hemos visto hacer a muchas entidades religiosas, ¿verdad? Nosotros vamos a cuidarte, nosotros vamos a ampararte, pero tienes que dejar toda tu herencia a nuestro nombre, para nosotros. Cuando tú te vayas, ¿ya para qué lo vas a querer? Devoran las casas de las viudas, os devoran, vienen a por lo vuestro. Si alguno toma de lo vuestro, ya más claro, y también la palabra aquí es la misma que usa Pedro en Lucas 5:5, y este tomar de lo vuestro es una palabra que en otros lugares se ha traducido por cazar o pescar, es la idea. Y uno cuando pesca o cuando caza, ¿para qué es? ¿Para qué? Club, para comérselo, ¿vale? Entonces, toman de lo vuestro para comérselo. Esto es lo que están haciendo. Esto es lo que aquí nos detalla. Si alguno se enaltece, enaltecerse en este caso es levantarse a costa o a cambio de rebajar y pisotear. Y esto es una canallada. Y espero que entendáis que no es lo que yo pretendo hacer esta mañana. Pero sí denunciar y poner en evidencia, aunque pueda parecer una locura. Hemos de ir con cuidado. Hemos de ir con mucho cuidado con todos aquellos que incluso si alguno os da de bofetadas. Yo lo he conocido. Yo he conocido a un obrero que un día le soltó una bofetada a una chica porque no estaba haciendo las cosas como él quería que las hiciera. ¿Qué os parece? ¡Uy! ¡Qué escándalo!, ¿verdad? Que llegan hasta este punto. Llegan hasta este punto. Yo quiero pensar que ese suceso en concreto fue algo completamente espontáneo, momentáneo, circunstancial, porque, vamos, dada el momento y la circunstancia concreta, yo sería capaz de matar. Pensadlo, porque es verdad, cada uno de nosotros podríamos hacer cualquier cosa si se dieran las circunstancias. Pero claro, lo das vueltas y piensas en el carácter de aquel hombre de Dios. En una ocasión, ese mismo hombre de Dios, a mí no me dio una bofetada, pero pasó algo que yo hice mal, yo no tenía que haberlo hecho, pero cuando llegué donde él estaba, él cogió mi Biblia y la tiró al suelo. ¿Para qué te sirve? Pues ahora lo estoy pensando y eso es casi como una bofetada que me dio. Cogió la palabra de Dios. Sí, claro, es un libro. Esto es solo un libro. Papel y ya está, nada más. Pero es la palabra de Dios. Era mi Biblia. Y la cogió y la tiró contra el suelo. Pero a esta otra chica que os digo, luego hubo alboroto, hubo jaleo. Porque claro, si se llegaba a saber que el misionero, el hombre de Dios, había abofeteado a una jovencita, que había venido precisamente para también
ayudar en la obra, en el ministerio. Esto es así. Tú piensas, hay una palabra, iracundo. ¿Tú piensas que el hombre de Dios puede ser iracundo? ¿Tú piensas que el hombre de Dios puede ser alguien dado a la ira, a la furia, al enfado? Yo tengo fama de tener a veces demasiado pronto ingenio. Y no tengo más remedio que acudir al Señor y pedirle que me perdone. Ya casi voy para los 60, pero todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Señor, cámbiame. Porque no podemos tratar a los demás mal, con fuerza, con ira, con brusquedad. No podemos hacer eso. No es de hombres de Dios. Y si vosotros queréis ser hombres de Dios y mujeres de Dios, tenéis que aprender a ser mansos, humildes, pacientes, bondadosos. Porque en el fruto del Espíritu Santo no está la ira, ¿verdad? ¿No? Y la violencia, y la avaricia, y no está ahí en el fruto del Espíritu. Pues que el Señor nos ayude y que el Señor ayude a estos hombres de Dios si han cometido un desliz o si han llegado a darse cuenta del error de su carácter y ponerlo delante del Señor. Dice Pablo, sí, para vergüenza, versículo siguiente, sí, para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pues sí, Corintios, tengo que confesarlo. En tiranía, en avaricia, en soberbia, en violencia, en falsedad. En eso he sido débil. Pero es que tampoco pretendía otra cosa, Corintios. No pretendía otra cosa. Por amor al Evangelio y por amor a mis engañados hijos en la fe, yo voy a gloriarme. Pero voy a gloriarme en mis debilidades. Voy a gloriarme en lo mismo en lo que se glorió el Señor Jesucristo mientras estuvo en esta tierra. Dice en el capítulo 13, 3 y 4, ¿buscáis una prueba de que habla Cristo en mí? El cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Por tanto, también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Toda la gloria es de Dios. Si hay algo en que jactarnos, si hay algo en que alegrarnos, si hay algo que tiene que regir nuestra vida, es el reconocer nuestra debilidad, nuestra dependencia y permitir que la gloria sea solo de Él. Bueno, pero en lo que otro tenga osadía, vuelvo a hablar con locura, que es que todavía no he llegado, todavía no os he expuesto, todavía no os he enseñado mi currículum. Ahora os voy a enseñar mi currículum, Corintios. Estudios en Massachusetts y licenciado en Oxford, teólogo. Ahora os enseñaré mi currículum. En lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Y empieza a partir del versículo 22 a confrontar sus credenciales, o quizá en lugar de credenciales podríamos decir sus penalidades. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? ¿Cuánto le tenía que haber costado a Pablo decir yo también? ¿Cuánto le tenía? Lo está diciendo para responder al necio conforme a su necedad y que no se estime sabio en su propia opinión. Hebreos, yo también. Israelitas, yo también. Descendientes de Abraham, también yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantemente.
en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos y hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Este es mi currículum. Raza, cultura, religiosidad. Parece ser que esto es a lo que apelaban aquellos falsos. Mira que nosotros somos hebreos y hablamos bien la lengua hebrea. Nosotros respetamos las tradiciones y la cultura. Nosotros somos israelitas. Este Pablo de Tarso. Hay algo raro, ¿no? No sé yo si nosotros, descendientes de Abraham. Sí, como los fariseos, ¿verdad? Descendientes de Abraham. Y el Señor tuvo que decirles, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y las obras del diablo queréis hacer. ¿Mejorar la lista de Pablo en estas cosas? En cultura, en educación, en nacionalidad. ¿Mejorar la lista de Pablo? Mira que Pablo era fariseo de fariseos, ¿eh? Mira que Pablo, en cuanto a celo, mira que pocos hombres posiblemente podían superar a Pablo, pero estos tan torpemente parece ser que usaban estos argumentos. Igualdad, vosotros conmigo, dice Pablo. Igualdad, vosotros conmigo. Como mucho en eso, pero malentendido. En nada más. En nada más. Porque vosotros vivís para vosotros mismos. Porque vosotros no pasáis escasez. Porque vosotros no sufrís. Porque vosotros no estáis siendo perseguidos. Y yo lo fui. Este pasaje es parecido, muy parecido, a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer desde el 1 hasta el 11. Si tenemos que quitar algo por tiempo, lo quitaremos de mis palabras, no de las palabras de Dios. ¿Vale? Dice Filipenses capítulo 3, a partir del versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y ha dejado claro que estos de Corinto, estos falsos, se estaban gloriando en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. La misma expresión que ha usado en Corinto. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. No le importan los sufrimientos. Como ha dicho Antonio al empezar, Pablo sabe que es rico, muy rico en Cristo. Y lo demás, bien poco le preocupa. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Mira, todo esto con lo que esta gente se enorgullece y se jacta de lo que es y de lo que ha conseguido, yo lo tengo por basura. Yo sé que me entendéis que no estamos hablando de que uno no deba adquirir cultura y que uno no deba estudiar para poder mejorar su profesión y no tener que veros como algunos que hemos tenido que trabajar de barrenderos o de jardineros. Si podéis hacerlo de otra cosa mejor, esto no tiene nada que ver. Pero todo eso Pablo lo tiene como algo que está ahí. Es más, el término que él usa es como escombro, como desecho. No le sirve para nada, comparado con lo que es el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Tú quieres que yo te aconseje la mejor carrera que podrías hacer? A lo mejor que tú podrías dedicar el tiempo. ¿Quieres que te lo diga? ¿Hace falta o ya lo entiendes? A conocer al Señor Jesucristo, a descubrir de Él, a ver cómo Él anduvo, a ver lo que Él hizo, a considerar sus palabras, sus promesas y cogerlas y hacerlas tuyas para la vida. Eso es a lo mejor que podrías dedicarte. No hay mejor profesión, no hay ocupación más alta. Te lo aseguro, te lo garantizo. Servidor, y estoy seguro que muchos de los hermanos que hay aquí te dirían lo mismo. Y Pablo te lo está diciendo. Todo como pérdida por la excelencia de Cristo Jesús mi Señor, por ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo. Ah, claro. Estos hombres se jactaban de su linaje y de su descendencia, quizá porque habían entendido muy poco que ahora ya no habían gentiles y judíos, sino que ahora había un nuevo cuerpo, que es la Iglesia. Y Pablo sí que lo había entendido esto. Pablo sí que lo tenía claro. Yo jactarme en algo de esto. Mira, yo también, yo más. Pero mis credenciales son otras. No voy a volver a leer esa lista. Muchas de las cosas que hay aquí, trabajos más abundantes, azotes, cárceles, peligros, 40 azotes menos 1, 5 veces, muchas de estas situaciones no están recogidas en las Escrituras. ¿Vale? En el libro de Hechos encontramos algunas del apedreamiento en Listra, de los azotes que recibió, de cómo estuvo en la cárcel, pero hubo más, y Pablo nos lo dice, con toda sinceridad y con toda honestidad. Pensando, por ejemplo, en lo del apedreamiento, dice que en Listra, cuando fue apedreado, fue incluso dado por muerto. Fíjate hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto, en Hechos capítulo 14, dado incluso por muerto. ¿No? Fue un hombre que padeció por el Evangelio. No sé si nunca llegó a tener unas vacaciones. No lo sé. Y eso va en contra mía, porque yo he salido ahora unos días de vacaciones, ¿no? Pero yo no sé si Pablo las tuvo. Pablo fue un hombre que se sacrificó por el Evangelio, por su Señor, por la Iglesia en extremo. Me causa mucha vergüenza
ver esta lista y compararla con lo que yo he sufrido. Pero tampoco nos está pidiendo que seamos mártires, ¿vale? Sí que nos entreguemos y sirvamos. Por cierto, ¿sabéis de alguien más que estuviera a punto de ser apedreado? Esteban fue apedreado. ¿Alguien más que fuera azotado? ¿Alguien más que fuera menospreciado? Ese fue mi Señor, ¿verdad? Sí. Varias veces. Precisamente por declarar que era igual a Dios, se hacía igual al Padre y manifestar que era hijo de Dios, varias veces estuvo a punto de ser apedreado y azotado. Por cierto, y abofeteado, al Señor Jesucristo también le abofetearon. Le abofeteó un alguacil y después, antes de ser crucificado, le abofeteaban y le daban de golpes los que estaban allí. ¡Qué locura! Al Dios Todopoderoso. Tenía poder, ¿cómo era aquella frase? Tenía poder para devolver el golpe y tenía poder para no devolverlo, para controlarse y no devolverlo. Pablo, trabajos, fatiga, desvelos, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez. Pablo, identificado con nuestro amado Señor Jesucristo, que no tenía dónde recostar su cabeza. Anda tú y ves y dile a todos estos telepredicadores que tienen jets privados, de verdad que no tengo ninguna envidia, ¿eh? Que tienen cadenas de televisión propias, ves y diles, oye, ¿tú tienes dónde recostar la cabeza? Te enseñarán su mansión, o sus varias mansiones, y sus varios Cadillacs, y sus varios coches. Esto es así, tristemente. Y lo triste es que muchos se dejan abofetear, y lo toleran, y se dejan seducir, y se dejan engañar. Pablo, identificado con el que padeció desnudez extrema en una cruz, por ti y por mí. El Señor Jesucristo, cuando fue clavado en la cruz del Calvario, me imagino que la ropa que debía llevar era mínima, era muy poca. Pero cuando digo una desnudez extrema, es que no solo me refiero a la desnudez física. Cuando fue puesto en aquella cruz, era el colmo de los colmos de la humillación. En aquel momento estaba siendo despojado de todo. El creador, el dador de la vida, siendo tratado como el más bajo criminal. Y fue por ti, y fue por mí. ¿Cuánto debemos de estarle agradecidos? Pero Pablo sabía que nada ni nadie, no lo voy a buscar, nada ni nadie podía separarle del amor de Cristo. No le importaba estar identificado. Él lo ha dicho en Filipenses. Ha dicho que conocer el amor de vida, y ¿cómo lo dice? Y es que no quiero citarlo mal. Yo os lo busco en Filipenses capítulo 3, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. A Pablo no le importaría para nada identificarse con él y pasar por lo que él pasó, porque la gloria le corresponde a él, y ahora os explicaré por qué. Bueno, dice el 28, vamos a terminar casi, muy breve. Y además de otras cosas, como si hubiera sido poco esa lista, que yo he dedicado solo 10 minutos y he pasado por encima. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Y sabes qué es lo que sobre mí se agolpa cada día? Un verdadero corazón de pastor. Un verdadero corazón de aquel
que se preocupa, al que le importan las almas, las personas, que está dispuesto a pasar noches en vela, que está dispuesto a hacer cualquier sacrificio. Ay, que el Señor me perdone, pero yo recuerdo de un obrero al que había personas que iban a llamarle a su casa porque tenían una emergencia y necesitaban ayuda, y la puerta de su casa siempre la encontraban cerrada, o casi siempre. O se les decía, no, ahora no puede atenderte. Igual me excedo con el comentario, pero un siervo de Dios, un obrero del Señor, un pastor con corazón ardiente, vivo por las almas, no le importa que le vengan a llamar a las 3 de la madrugada o a las 4. No le importa dejar y perder y sacrificar lo suyo por los demás. Y Pablo era así. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Yo soy como un enfermero, como un médico, que constantemente quiero saber cómo está la tensión arterial, cómo van las piernas, cómo va tu malestar, tus mareos. Me preocupas, quiero saber de ti. Como aquel maestro que no quiere que nadie tropiece y que nadie sea engañado, y por eso quiere enseñarles e instruirles. En otro lugar va a decir, aunque, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos, por lo que os digo. Identificándose con los más necesitados, no con los más altos. Esa es otra cosa que podríamos añadir en el currículum. Yo me he codeado con Bill Graham, con, no sé, nombres de estos importantes. Yo he estado con el Papa hablando, yo he estado con los más pequeños. ¿Quién enferma y yo lo enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me envío? ¿Con quién se codeó el Señor? ¿Con quién se codeó el Señor Jesucristo? ¿De quién estuvo pendiente el Señor? Era de las viudas, ¿no? Era de los niños, de los pequeños, de los huérfanos. Era de aquellos que estaban enfermos. Y es con quien se codeó. Bueno, y ahora viene aquí una sección que puede parecer un poco extraña. Dice, versículo 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi humildad. Creo que esto ha quedado bien claro ya. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Lo que he dicho es cierto y lo que voy a decir ahora también. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. A ver, ¿qué tendrá que ver esto? 32, por favor. En Damasco, el gobernador de la provincia guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. 33. Y fui descolgado del muro de un canasto en una ventana y escapé. ¿A qué viene esto? ¿Qué es? ¿Alguien sabe cuál es la intención o cuál es la idea? Cuando Pablo subió por primera vez a Damasco, es su vida como fariseo, con toda su pompa, con todo su orgullo, con todo su séquito de soldados, para coger allí en Damasco a aquellos que practicaban la fe y castigarles. Él subía como alguien, ¡bah! Y fue en ese camino de Damasco donde cayó del caballo. Luego, pasado un tiempo, Pablo pensó, hombre,
saben en Damasco quién soy. Voy a ir, y como yo conozco las escrituras, saben quién he sido, voy a ir a Damasco y voy a tener éxito. Y me va a ir muy bien. Los de Damasco se van a convertir. Va a ser, vamos, un éxito rotundo. Y él está contando este episodio como algo humillante, como algo que le ridiculiza, como algo en lo que él tiene que pensar y aprender, que cuando él quiso actuar por sus propias fuerzas, por sus méritos, confiando en su propia opinión, en lo que él podía hacer, se convirtió en un fracaso y tuvo que salir de Damasco no por la puerta grande, no por la puerta ancha, sino que tuvo que salir de Damasco descolgado en un cesto, escondiéndose y marchándose por entre medio de las sombras, para aprender que el éxito no está en lo que uno es, en lo que uno sabe, en lo que uno puede y piensa que puede, en sus propios dones naturales, en sus recursos. Está en el Señor Jesucristo, en su maravillosa gracia, que quiso usar a un hombre como Pablo y que quiere usarte a ti y a mí, pero no porque seamos algo, no porque merezcamos nada, sino porque Él es el soberano, porque su gracia es abundante. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos muchos? Somos muchos. ¿Quién de los que está aquí es grande? ¿Quién puede considerarse una autoridad en alguna cosa? Si te lo consideras, deberías tenerlo por basura. Pero que sepas que Dios puede hacer uso de tu vida, seas quien seas. Estés en la época de tu vida en la que estés, tengas la edad que tengas, te quede el tiempo que te quede de vida. Dios puede y quiere usarte, porque Él tiene todos los recursos, porque la gloria es suya. He intentado resumirlo, pero es por eso que está aquí esta explicación de lo que ocurrió en Damasco. El supereminente poder de Dios resplandece, ¿dónde? En la debilidad y en la pequeñez. Es allí donde resplandece. Entonces, hermano, no te sepa mal que Dios te humille. No te sepa mal que Dios te lleve de fracaso en fracaso para tratar con tu vida y enseñarte que la gloria es de Él, que la gracia es suya. Autoalabanza, autoconfianza. ¿Sabes? Yo pondría otras palabras. Humildad y dependencia. Esas son las palabras que yo quisiera escoger para mi vida y para tu vida. Que el Señor nos ayude.